Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre otro tema muy importante, que es sobre los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Desde que el hombre empezó a actuar inteligentemente, tuvo la capacidad de realizar valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Se podría decir que esta aptitud apareció con él. Por eso se afirma que los valores son inherentes a su existencia, anteriores y superiores al Estado. La protección y respeto de los derechos humanos es condición indispensable para que el hombre pueda realizarse y cumplir su papel de conductor perpetuador de la sociedad. Los derechos humanos tienen características muy importantes. La primera característica es que son universales. Esto significa que por el simple hecho de formar parte del género humano, todo individuo tiene estos derechos. Otra característica es que son indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto, de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él pondría en peligro el mantenimiento del resto de los derechos humanos que nos corresponde. También los derechos humanos son obligatorios e irrenunciables. Ninguna persona puede ni debe renunciar a ellos. También tenemos la característica de que son innatos o inherentes. Esto significa que todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de ser seres humanos. Su origen no es el del Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Por eso, cuando una ley viola los derechos humanos, se las considera nula, sin valor, porque va contra la misma naturaleza humana. Otra característica es que son inalienables e intransferibles. La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de ellos, porque se entiende que en situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alienados. Eso que alienados significa eliminados o extinguidos. Y la última característica de los derechos humanos es que son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. A través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos que una vez alcanzamos forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente, su vigencia no caduca, es decir, que no vence nunca. Todas estas características de los derechos humanos son innatas, nadie las puede cambiar. Eso ya de por sí están estipulados, así que hay que respetarlo y no podemos negarlos jamás. Ahora vamos a hablar sobre algunos antecedentes sobre los derechos humanos. La protección a los derechos de la persona humana tiene por antecedentes numerosos documentos, entre los cuales destacan la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa en 1789. En base a estos documentos que incluyen el respeto a la libertad, a la justicia, a la igualdad, a la vida, etc., se expidió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. Por eso este día es una fecha importante del calendario cívico. Eso siempre recuérdenlo, es un punto muy importante. El día de la Declaración de los Derechos Humanos. Y también tenemos sobre la protección de la persona humana en el Perú, porque aquí en realidad los derechos humanos se violan mucho, así que vamos a hablar sobre la protección aquí en este país. En todas las constituciones anteriores a la de 1979 se incluyeron los derechos que deberían ser respetados y protegidos por las personas y por el Estado. Perú aprobó la Declaración de Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959 por resolución legislativa número 13282. Desde entonces quedó convertida en ley de la República, que obligaba a todos los peruanos y sus instituciones a respetar y proteger los derechos contenidos en la declaración. En la nueva Constitución Política del Perú de 1993 consagra los derechos humanos para la persona humana, los mismos que han sido incorporados gracias a la actividad participativa
y exigencias del pueblo a través de sus diversas organizaciones. Así, el contenido de la Declaración ha sido convertido en norma constitucional, hecho que obliga al Estado a garantizar su protección y respeto, desterrando las odiosas arbitrariedades y abusos cometidos en contra de los más débiles de la sociedad. Por eso los derechos humanos son muy importantes, hay que respetarlos.